Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema: Dios nos está llamando a esforzarnos y ser valientes. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Quiero decirles que estamos predicando la palabra del Señor por medio de nuestra página de Facebook Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Quiero decirles, hermanos, que le doy gracias a cada uno de ustedes que ha estado orando por mi vida, pues estuve quebrantado de salud, pero gracias al Señor que estamos aquí para la honra y la gloria del Señor, para predicar su palabra nuevamente, estando comprometido con Dios y con ustedes. En esta hora vamos a escuchar unas preciosas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Le adoramos, bendecimos su nombre, aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Aleluya. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Aleluya, poder de Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos, Jesús, aleluya, y sea la gloria, gloria a Dios. La persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió.
cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos, le damos gloria. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para
para ti. Para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Para ti. Aleluya. Le adoramos. Le damos gloria. Le damos gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así, hermanos, vamos a comenzar con la predicación de la palabra del Señor y como dijimos, estamos predicando con el tema Dios nos está llamando a esforzarnos y ser valiente. Y leíamos en el libro de Josué capítulo 1, leíamos desde el versículo 1:8 en delante, pero en el momento vamos a leer, mire, el 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Gloria a Dios. ¿Quién está hablando aquí, hermano? El que está hablando aquí no es nada más que nada menos que Dios, que le está dando instrucciones a Josué después que Dios le dijo a Moisés que ungiera a Josué porque iba a ser el hombre que él había escogido para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Nosotros ya vimos que Moisés había venido batallando con el pueblo de Israel por mandato de Dios. Y nosotros sabemos cómo Moisés quiso oponerse a la voluntad de Dios, poniéndole muchas excusas. Pero déjeme decirle que ya Dios lo había escogido y Dios no iba a desistir de lo que él había pensado hacer a través de su siervo Moisés. Y aunque él le puso muchos obstáculos, Dios siempre le dio solución a estos, porque fue así como Dios le dijo a Moisés que su hermano Aarón iba a ser el que le iba a ayudar en este ministerio, diciéndole que él, Moisés, iba a ser la boca de Dios, que iba a decir a Aarón lo que tenía que decirle al faraón. Y así vemos como Aarón y Moisés sacan al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender cuando nosotros leemos el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomios, cómo Moisés, hermano, tuvo que batallar frente de aquel pueblo rebelde, porque eso era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, aunque Dios le levantó unos líderes que lo iban a dirigir para llevarlos a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, que le iba a dar a su descendencia, porque dice que Abraham y su descendiente, que fue Isaac y Jacob, dice que vivieron en tiendas. Ellos no tuvieron un lugar específico para vivir, andaban errantes. Y aunque Dios le había prometido a Abraham, su amigo, que le iba a dar esa tierra a su descendencia, nosotros vemos que los patriarcas no tuvieron un lugar seguro donde vivir. Y así fue que llegaron a Egipto, donde fueron cautivos por 430 años. Estuvieron cautivos haciendo ladrillos, dice la palabra del Señor, sirviendo de albañiles allá en Egipto. Pero en el momento preciso y el momento indicado que Dios había escogido, porque Dios había escuchado el clamor de su pueblo, Dios había escuchado las quejas de su pueblo, que lo liberara de la mano de quien lo tenía cautivo, que fue Egipto. Y así vemos nosotros, hermanos, cómo se va desenvolviendo esta situación
entre Moisés y el pueblo de Israel. Como les dije, el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que aunque Dios lo había escogido por medio de Abraham, el hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pues esa descendencia de ese hombre es la que Moisés y Aarón estaban sacando por mandato de Dios de allá del pueblo de Egipto. Y nosotros podemos ver cómo el pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a quejarse por todo. Hermano, el pueblo de Israel se quejaba hasta por lo más mínimo. Ya Dios había planeado todo lo que iba a hacer con ese pueblo, pero antes de que Dios actuara conforme a lo que iba a hacer, ya el pueblo estaba reclamándole a Moisés que por qué lo había llevado al desierto a morir, y le reclamaba que por qué no lo dejó morir en Egipto, que si no habían cementerios allá en Egipto, que lo había traído a morir al desierto. Y así fue la trayectoria de ese pueblo de Israel por el desierto, dándole problemas a su líder. Y como le decía Moisés, ustedes no murmuráis contra mí, ni contra Aarón. Contra quien ustedes murmuran es contra Dios, porque es Dios el que nos ha escogido a nosotros para que lo guiemos a la tierra que fluye leche y miel. Así es que encontramos en el libro de Números, casi después de 2 meses de que el pueblo había salido de Israel y se le habían dado las leyes en el monte Sinaí, este pueblo llegó a los límites de la tierra de Canaán, donde tendría que entrar. Mire, hermano, ya estaban a la orilla del camino, ya estaban a la entrada de donde ellos tenían que poseer lo que Dios le había ofrecido. Dice que llegaron a ese lugar, Cades Barnea. Allí es donde Dios le dijo a Moisés que escogiera a 10 espías, porque fue Dios el que le dijo a Moisés, no fue Moisés a quien se le ocurrió escoger 10 espías para que fueran a revisar la tierra la cual iban a poseer. Y dice que Dios le dijo a Moisés que se escogiera 12 varones, uno de cada tribu. Alabado sea Dios. Y estos hombres eran 12 príncipes, uno de cada tribu, escogidos para que fueran a revisar la tierra. Eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, número 1, dice así, mire: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Del 13:25 en delante dice, y volvieron. Miren, hermano, cuando esos hombres volvieron de reconocer la tierra, ellos sacaron lo que había en su corazón. Usted sabe lo que había en el corazón de ese pueblo, apartando a Josué y a Caleb, que fueron 2 hombres también con los otros 10 a revisar la tierra, apartando a Josué y a Caleb. Mire, esos hombres eran unos cobardes. Ya Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra y que Él iba a pelear por ellos. Ellos no tenían que hacer nada, solamente tenían que obedecer las órdenes de su líder, las cuales iba a recibir por medio de Dios. Y mire, dice que y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días son los que estos hombres habían ocupado para ir a revisar la tierra en la cual iban a entrar. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón en el desierto de Parán, dice, en Cades,
y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Bueno, ellos habían visto que era una tierra productiva, era una tierra donde abundaba el alimento, no escaseaba nada. Y este es el fruto de ella, ese. O sea que ellos llevaban un racimo de uvas que tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Dice: mire, hermano, qué frutos tan grandes, qué tierra más productiva a la cual Dios los estaba llevando. Mas el pueblo que habita, diciendo ellos, mire, allí empiezan a declarar lo que ellos temían, el miedo que ellos tenían, lo empezaron a declarar por su boca. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, dice, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Caleb hizo callar al pueblo? Porque estos hombres estaban ya declarando derrota. Estaban ellos engrandeciendo más de lo que habían visto. O sea que estaban hablando con temor, con miedo. Estaban diciendo que eran unas ciudades grandes, fortificadas. O sea que estaban amuralladas, y los habitantes eran gigantes. Gloria a Dios. Entonces Caleb paró a estos hombres de lo que estaban hablando y dijo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos, más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea que habían agarrado miedo y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea que estos hombres tuvieron miedo por lo que vieron y estaban transmitiendo el miedo a la población por medio de lo que estaban diciendo. Es por eso que Caleb los había callado y dijo que subieran, que ellos podrían más que los que habitaban aquella tierra. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Miren, hermanos, si ya Dios les había dicho que ellos no tenían que hacer nada, era Dios el que los iba a introducir a esa tierra, y era Dios el que iba a pelear por ellos. Es por eso que este pueblo, habían tomado 2 meses para llegar a ese lugar. Llegaron en el 3er mes. Y dice que los israelitas se rebelaron contra Jehová. O sea que reclamaron al siervo de Dios y dijeron que no iban a subir. Entonces Jehová se enojó contra aquel pueblo, hermano. Dios le dijo a Moisés que iba a consumir aquel pueblo y que le iba a proveer otro pueblo más valiente, más poderoso y más fuerte. Pero el siervo Moisés intercedió por ese pueblo y le dijo a Dios que qué iban a decir las gentes, qué iban a decir las naciones, que Jehová no había podido meter a su pueblo a la tierra que le había prometido y lo había matado en el desierto. Dice: no hagas tal porque van a hablar de ti. Entonces, Dios decidió
dar muerte a aquellos hombres que habían blasfemado contra Dios, no habían puesto su confianza en Dios, no habían creído en Dios. Dice que, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Mire lo que le sucede a los cobardes, hermano. Acordémonos que estamos hablando que Dios nos está llamando a esforzarnos y a ser valientes. Estamos viendo a un pueblo que Dios sacó de Israel, pero este era un pueblo cobarde, porque eso fue el pueblo después que fueron a reconocer la tierra. Dice que murieron aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y en el 14:39 al 45 dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Mire, ya Dios les había dicho que no iban a entrar en la tierra, por cuanto ellos llegaron y desanimaron al pueblo. El pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios les dijo que no iban a entrar y que los iba a tener rondando por todo el desierto, año por día. Acordémonos que los días que habían estado revisando la tierra eran 40 días. Entonces Dios le dijo que iban a estar año por día dando vueltas en la tierra hasta que todos aquellos que habían salido a Egipto murieran por desobedientes. Mire, hermano, qué terrible. Entonces Dios le dijo que ya no subieran, pero ellos se rebelaron contra Dios. Después dijeron que no, al siguiente día dijeron que sí iban a subir. Entonces dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. O sea que Moisés y el arca no subieron con ellos. Ellos subieron por desobedientes. Moisés les dijo que no subieran porque Jehová no estaba con ellos. Ellos lo hicieron por rebeldes. Después que dijeron que no, ahora sí querían subir, pero ya Jehová había decidido el mal que les iba a venir. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Allí nosotros vemos, hermano, cómo murió una gran multitud, porque dice que cuando Moisés y Aarón oraron, dice, a Dios porque el pueblo había decidido apedrearlos. Entonces dice que Caleb y Josué intercedieron, se rasgaron las ropas y le dijeron a estos hombres que lo que estaban haciendo no era correcto. Y dice que habían decidido apedrearlos también, pero descendió Dios en la nube y dice que mató a un gran número de ellos. Y así como nosotros vemos que el pueblo se mantuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Y en el libro de Deuteronomios, hermano, nosotros podemos ver cómo Dios le dice a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida porque habían desobedecido. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la peña,
y él había golpeado. Antes de eso, quiero darle la definición de qué es esforzarse. Mire, esforzarse quiere decir dar a comunicar fuerza o vigor, infundir ánimo o valor, o sea que animar a otros, darles fuerza y vigor, darles ánimo, darles valor a otro para que haga y se esfuerce. Pero está la otra parte que dice que es tomar ánimo, hacer esfuerzo físico y moralmente con algún fin. Está la primera parte, que es dar ánimo a otro, pero en la segunda parte dice es tomar ánimo, o sea que la persona tome el ánimo y haga el esfuerzo, ya sea físico y moralmente, dice, con algún fin. En esta ocasión, el fin de Dios de darnos esfuerzo, de decirnos que nos esforcemos, es que tomemos fuerza donde no las hay y que animemos a otros también. Eso lo encontramos, mire, Deuteronomio 31:1. Dice, cuando Moisés habló con el pueblo de Israel, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ya habían empezado a pelear con las naciones. Antes de llegar, entrar a la tierra de Canaán, ya habían vencido. Antes de pasar el Jordán, habían vencido algunas naciones. Entonces, Moisés habla estas palabras a todo Israel y les dijo: este día, dice Moisés, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones. Mire, es lo que Dios le había dicho al pueblo, que era Él el que iba a pelear. Y Moisés le está dando las últimas indicaciones al pueblo de Israel. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones. Ya Dios se lo había dicho. Ahora delante de ti, y las heredarás. Y le dice: Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ya Jehová había dicho a Moisés que ungiera a Josué, que era el indicado para reemplazarlo y meter en la tierra prometida al pueblo de Israel. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og. Estos son los reyes, los amorreos, dice, los reyes de los amorreos, a quienes destruyó primeramente Dios antes de pasar el Jordán. Y los entregará Jehová delante de vosotros, dice, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Ahí donde le dice Moisés al pueblo de Israel: esforzaos y cobrar ánimo, sean forzados, sed valientes. Pero vamos a estar leyendo otra parte en la cual Dios también le dice a su pueblo y a Moisés, a Josué, que se esfuercen. ¿Para qué? Entonces dice: cobrad, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que se esfuerce y cobren ánimo, que a pesar de todo lo que han pasado, acordémonos que este pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida era todos los jóvenes que habían nacido de 20 años abajo, que habían nacido en el desierto. Estos son los hombres que iban a entrar a la tierra prometida. Acordémonos que los únicos que salieron de Egipto, que lograron entrar a la tierra prometida, fue Caleb y Josué, por ser hombres valientes, hombres esforzados, hombres íntegros, hombres que creyeron a Dios, que confiaron en Dios
Y Dios, es por eso que Dios les prometió que los iba a meter a la tierra. Fueron los únicos 2 hombres que salieron, hombres de guerra que salieron de Egipto y entraron en Israel. De allí todos los demás que entraron a la tierra prometida fueron hombres jóvenes que habían nacido en el desierto. Dice: no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio 31:7. Entonces, acordémonos que ya Dios le había dicho a Moisés que hablara con Josué y que lo preparara, porque era el hombre indicado. Y en el capítulo 31, versículo 7 del libro de Deuteronomios, dice que llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: mire, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Tú se las harás heredar. O sea que Dios había dado la encomienda a Moisés para que ungiera y preparara a Josué, que era el que iba a entrar al pueblo, y le dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás a este pueblo. 31:23 dice, gloria a Dios, dice: y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Alabado sea Dios. Le adoramos y le bendecimos. Vemos también en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5 y 6. Mire, le dice: aquí es Dios, hermano. Ya vimos cómo Moisés habló con Josué en el libro de Deuteronomio capítulo 31 y le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a este pueblo a la tierra prometida. Pero aquí es Dios mismo hablando con Josué, mire, hermano. O sea que Dios se encargó de darle directrices también directamente a Josué, para que él supiera verdaderamente que era él el que lo había escogido, y que se esforzara y que fuera valiente. Mira, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Alabado sea Dios. O sea que Dios le habló en un par de ocasiones, y en la lectura que tuvimos, Josué 1 del 8 al 9, y ahí se hace más notorio el llamado de Dios a Josué. Es una lectura muy conocida ya. Yo creo que todos los cristianos, hermanos, que Dios nos está llamando a que nos esforcemos a pelear la buena batalla de la fe, a que no nos desanimemos en el camino, este camino, hermano, porque en este camino la lucha se arrecia cada día. Mira, hermano, la lucha del cristiano cada día se hace más difícil, hermano. Están surgiendo muchas situaciones en el camino de los que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Hay luchas, hay batallas, hay pruebas, hay ataques del enemigo, hermano. El enemigo usando a sus siervos del diablo, a causar tropiezo a los verdaderos hijos de Dios, a enseñar falsas doctrinas, a servir de piedra de tropiezo en el camino del Señor. Mire, hermano, cuánta cosa que se está viniendo en estos tiempos. Es por eso que Dios nos está llamando a que nos esforcemos y seamos valientes para correr este camino
confiando en Dios. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es creerle a Dios. Creer que es Dios el que pelea nuestra batalla, no somos nosotros. Porque nosotros nada somos, nada podemos hacer. Pero el que nos ha llamado, Él nos ha dado el poder, Él nos capacita, Él nos da la fuerza y la fortaleza, hermano, para que usted y yo sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, predicando la verdad, desenmascarando a los sinvergüenza, desenmascarando a aquellos que se han infiltrado en medio del pueblo de Dios. Porque por eso, hermano, el evangelio se está haciendo cada vez más difícil, porque muchos se han infiltrado en medio del pueblo de Dios y desvían al pueblo de Dios, engañan al pueblo de Dios, confunden al pueblo de Dios. Pero Dios en este día te está diciendo, hermano, pastor, líder, que te esfuerces a pelear la buena batalla de la fe. Dios está con nosotros. Dios es el que pelea la batalla. Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que antes que se vengan los momentos difíciles, que antes se vengan las batallas, las luchas contra el mismo diablo, Dios nos dará la victoria. Él nos sacará adelante, Él nos llevará hasta el final de esta batalla. Nosotros sabemos cómo el diablo se ha levantado contra los hijos de Dios, cómo el diablo se ha levantado contra los siervos de Dios, tratando de meter zancadilla, tratando de confundir al pueblo de Dios. Ese es el trabajo del diablo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Ya la iglesia está por subir a la presencia del Señor, y es por eso, hermano, que no tenemos que perder nuestro tiempo, no tenemos que desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no tienen provecho para nuestra alma. Tenemos que ocuparnos, hermano. Tenemos que estar velando día y noche, porque no sabemos el día que viene nuestro Señor por su pueblo. Usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar confiando en Dios, esperando en Dios. Y aunque estemos pasando momentos difíciles, pongamos la confianza en nuestro Dios. Hermano, lo más difícil nos espera. El camino cada día se arrecia más. El camino del Señor cada día se hace más angosto. Jesucristo le dijo, procurad, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo encuentran, pero angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El Señor nos está mandando a que nos esforcemos y seamos valientes. Se lo dijo Dios a Josué, pero algo que le dijo primeramente Dios a Josué, mire, el versículo 8 tiene mucho que ver con el versículo 9. Mire, lo que primero que le recomendó Dios a Josué fue esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Acordémonos que cuando ese pueblo llegó a la frontera de Canaán, ya había recibido la ley en el Sinaí. Ya tenían la ley con ellos. Ya Moisés le había recitado la ley un montón de veces al pueblo de Israel. El pueblo no desconocía la ley. El pueblo sabía que tenía que ser fiel a Dios. El pueblo sabía que tenía que confiar en Dios. Dios les había prometido que si ellos cumplían los mandamientos al pie de la letra, Él los iba a llevar, Él los iba a defender, Él los iba a introducir a la tierra prometida, la cual fluía leche y miel. Y es por eso que Dios mismo habla con Josué en el capítulo 1, versículo 8. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que antes que Dios le diga a Josué que se esfuerce, sea valiente, primeramente le recomendó que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche le dijo: meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Lo primero que Dios le recomendó a Josué es que no se apartara de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditara en él, para que guardara e hiciera conforme a todo lo que en él estaba escrito, porque entonces dice, mire la condición, entonces cuando guardes el libro de la ley, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dicen algunos hermanos, gloria a Dios, que van a ir al cielo sin obedecer la palabra del Señor. Porque mire, hermano, ese es el pan del día. Muchos cristianos haciéndose pasar por hijos de Dios dicen que van para el cielo, y lo menos que hacen es obedecer la palabra del Señor. La leen, la conocen, se la saben, hermano. Mire, hay personas que conocen la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, hasta de memoria, pero la practican. No, hermano, no la practican. Se la conocen, pero no es el saber o conocer la palabra el que nos va a hacer salvo. Lo que nos va a hacer salvo es que practiquemos lo que conocemos. Lo primero que Dios le dijo a Josué es que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, todo el tiempo, hermano, de día y de noche, en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa dónde se encontrara, él tenía que meditar en el libro de la ley y que no se apartara nunca de su boca, porque esta es la condición que le dio para que le fuera bien. Dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es por eso, hermano, que hay muchos cristianos que nunca les va bien. Nunca, hermano, nunca les va bien, porque no guardan la palabra. ¿Cómo a alguien que no guarde la palabra de Dios le va a ir bien? Ninguno que se haya rebelado contra los mandamientos de Dios le ha ido bien. Que ellos digan que están bien delante de Dios, eso no quiere decir nada. Eso no va a cambiar lo que esté escrito, porque una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que Dios apruebe conforme a cómo vivimos. Es por eso que Dios le está remarcando a Josué que no se aparte de su boca el libro de la ley, y que medite de día y de noche en ese libro, porque ese libro, ese conocimiento que él tenía y que lo practicara, es el que lo iba a llevar a la victoria, es el que le iba a prosperar en su camino para que todo le saliera bien. Para que Dios nos ayude y nos guarde, hermano, tenemos que guardar la palabra. Para que Dios tenga cuidado de nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. No solamente leerla, no solamente saberla, es practicarla, es ponerla por obra. O sea, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra del Señor. Entonces, Dios va a prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero mientras tanto, hermano, cuando usted y yo nos rebelemos contra la palabra del Señor y tomemos en poco la ley de Dios, nosotros sabemos que no nos irá bien. Y es más nos vale, hermano, vale que nos dispongamos a esforzarnos. O sea que es la otra parte, esforzarnos. Claro, Dios nos insta que nos esforcemos, así como Moisés instó a Josué a que se esforzara y fuera valiente. Pero también Josué tenía que poner su parte. O sea que Moisés le estaba dando el consejo de animarlo, de esforzarlo. Pero ahora está la parte que recibe el consejo, esforzarse también. O sea, una cosa es que yo le diga a usted, hermano, esfuércese y sea valiente. Yo le estoy dando ánimo, lo estoy animando a que se esfuerce. Pero ahora le queda a usted en hacer su parte de animarse, de esforzarse, de ser valiente, de hacer que la palabra de Dios se cumpla en usted, de obedecer a Dios en todos sus mandamientos, de esforzarse. ¿A qué? O sea que ya Moisés había
Josué había escuchado la primera parte de parte de Dios, pero ahora le dice, mira, después de que le dice que no se aparte de su boca el libro de la ley, y que de día y de noche medite en él, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ya Josué ya tiene el consejo, el principio para que le fuera bien. Él ya había tenido que guardar sus mandamientos. Ahora, esforzarse a cumplir los mandamientos. Es ahí donde Josué tenía que esforzarse y fuera valiente en cumplir los mandamientos de Dios. O sea que Josué tenía que esforzarse a ser valiente, a cumplir los mandamientos de Dios. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Y es por eso que encontramos la segunda parte que dijimos, donde nosotros tenemos que esforzarnos, o sea, poner nosotros nuestra parte para esforzarnos. Ya Dios nos está diciendo que nos esforcemos, que seamos valientes, que le creamos y que Él va a pelear por nosotros y que Él nos va a defender, que Él nos va a dar la victoria, que Él se va a tener cuidado de nosotros. Ya Dios nos dijo que nos esforcemos, pero ahora, hermano, nos toca a usted y a mí poner nuestra parte, esforzarnos. Dice, hacer esfuerzo físico y moralmente con algún fin. ¿Con cuál fin tenemos ahora que esforzarnos? Con el fin de guardar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que esforzarnos? Obedeciendo la palabra de Dios. Mire lo que dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Mire, este es el detalle al cual quería llegar, hermano, al cual usted y yo tenemos que meditar, sentarnos, hermano, y meditar en qué tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso tenía que esforzarse y ser muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dice Dios a Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Ahora ya nosotros no estamos para cumplir la ley. Ahora tenemos que cumplir los mandamientos. Esa palabra que se nos ha dejado escrita. Esa palabra que los apóstoles y los profetas nos dejaron escrita para nuestra enseñanza. Porque dice la Biblia que todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que no quedemos postrados como quedó postrado el pueblo de Israel en el desierto. Para eso solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí, hermano, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra que se te ha dejado escrita por medio de nuestros hermanos apóstoles que escribieron, para que nosotros aprendamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Nuestro fundamento, los apóstoles y los profetas escribieron de nuestro Señor Jesucristo, y nuestros hermanos apóstoles dieron testimonio de haber andado, vivieron, fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo, y ellos también nos dejaron mandamientos dados por nuestro Señor para usted y para mí, para que no nos apartemos, para que nos esforcemos a cumplir la palabra que Dios nos ha dejado escrito, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que aprendamos. Hermanos,
queremos que nos vaya bien en el camino del Evangelio, tenemos que obedecer la palabra. No hagas caso omiso, no te hagas el loco. No esquives la palabra, no tomes solamente lo que te conviene. La palabra toda es inspirada por Dios y nos ha sido dejada para que crezcamos y para que lleguemos delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor, la obediencia a esta palabra que tenemos. Esa palabra que se nos ha sido escrita. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de y hacer conforme a toda la palabra que se nos ha dejado escrita. No nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Josué 23:6 sigue diciendo: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Gloria a Dios. Hablando del pueblo, hablando Josué al pueblo de Israel, también ahora le tocaba a Josué animar al pueblo de Israel. Después de que Moisés animó al pueblo, animó a Josué, Dios mismo animó a Josué a que cumpliera la ley, a que se esforzara y que fuera valiente. Ahora Josué está tomando el puesto de Moisés y le está pidiendo al pueblo de Israel que se esfuerce y que guarde los mandamientos escritos en el libro de la ley de Moisés. Dice: sin apartado de ello ni a diestra ni a siniestra. Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos y le bendecimos. Eso es esforzarnos, hermanos. Esforzarnos, animarnos los unos a los otros, pero también nosotros tenemos que tomar nuestra parte y esforzarnos, actuar, obedecer la palabra del Señor, para que el Señor esté con nosotros en los momentos más difíciles. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Mi alma le adora y se le bendice. En el libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 28, del 6 al 7, también encontramos cómo Dios le habla a Salomón y le dice: y me ha dicho Salomón, tu hijo, hablando David, y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Mire la promesa que Dios le había hecho a David. David lo confiesa, como Dios le había dicho que un hijo suyo llamado Salomón le iba a suceder en el trono. Lo único que tenía que hacer para confirmar su reino era que él se esforzare a poner por obra los mandamientos y los decretos, como en ese día. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Y ahora también viene David, después de que recibe la instrucción de Dios cómo iba a poner como rey a su hijo Salomón. Viene también David y le da el consejo, lo mismo que Dios le había dicho a él, que si su hijo guardaba los mandamientos que él le había prescrito y sus decretos, él lo iba a confirmar en el reino para siempre. Nosotros vemos como Primera de Reyes, según 2, del 2 al 4, hablando David a Salomón, le dice, mire, le dice David a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice: esfuérzate y sé hombre. Mire, ya no le dice esfuérzate y sé valiente, dice esfuérzate y sé hombre. O sea, que no seas cobarde. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. O sea que el guardar los mandamientos de Dios, hermano, como buen cristiano, hay que ser un buen cristiano. Como hombre, pongamos los pantalones y obedecer los mandamientos, predicar la palabra tal como está escrita. No le pongamos ni le quitemos, no tratemos
de ponerla suave a la iglesia. Hermano, tenemos que predicar la palabra tal como está escrito. Al pecado tenemos que decir el pecado. Tenemos que desenmascarar el pecado. Tenemos que desenmascarar las falsas doctrinas. Tenemos que hablar la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos y ser hombres, y las mujeres ponerse también su falda en su puesto y hablar palabra de Dios con valentía, con poder, en el nombre del Señor. No tenemos que ser, hermanos, cristianos aguados, pastores aguados que no le hablan la palabra verdadera al pueblo, que mire, hermano, le soban la espalda, y aunque le están viendo el pecado, no le cantan el pecado al pueblo y le dan privilegio al pueblo aún estando en pecado. No quieren enfrentar al pecador, no quieren enfrentar al que ha cometido pecado, porque no quieren que hablen mal de ellos, no quieren que los vean mal, no quieren que los vituperen, no quieren que digan mal de ellos. Pero nosotros sabemos que si nosotros no hablamos la palabra de verdad, Dios nos va a llamar a cuenta. Pastores, Dios los va a llamar a cuenta si no predican la palabra del pecado, si no descubren el pecado en medio de la congregación. Congregaciones que ponen a participar a sus miembros estando en pecado, sabiendo que están en adulterio, sabiendo que están en fornicación, sabiendo que mienten, sabiendo que roban, sabiendo que hacen toda clase de maldad. Los ponen a participar, a cantar en el altar, los ponen a predicar, los ponen a dirigir, sabiendo que andan mal delante de Dios. Van a dar cuenta, porque tanto el que está en pecado como el que lo sube al altar, hechor y consentidor, tienen pena igual. El líder que sube en pecado a un miembro al altar, acuérdese que el altar es santo. Dios es santo y Él nos demanda santidad. Él nos manda purificarnos. Él nos manda limpiarnos, apartados de todo pecado si queremos acercarnos a Él. Pero pastores que están subiendo en pecado a la gente al altar, no les importa si Dios se agrada o no se agrada, pero en aquel día van a dar cuenta. En aquel día le van a dar cuenta a Dios por estar subiendo a pecadores al altar, sabiendo positivamente que están en pecado. Dios nos guarde, hermano, gloria al Señor. Es por eso que estamos predicando la palabra de verdad en esta hora. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, ser hombres y hablar la palabra de verdad. Dice la Biblia, un poco levadura leuda toda la masa. Sabemos que hay muchos que nos van a decir fanáticos, nos van a decir extremistas, nos van a decir fariseos, pero gloria a Dios, porque lo único que queremos es agradar a Dios. Lo único que queremos es enseñar la palabra de Dios de verdad, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra y llevar las almas al cielo, no tenerlas engañadas creyendo que van al cielo y donde van es al infierno, en medio del pecado, practicando pecado. Hermanos, líderes, tenemos que abrir los ojos, tenemos que hablar la palabra de verdad, tenemos que desenmascarar el pecado. David le dijo a Salomón: yo sigo el camino de todo en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes. Oiga, para que prosperes en todo lo que hagas. Porque hay personas que no prosperan, hermano. Cristianos que no prosperan, no se levantan, hermano. Caen una vez, caen dos veces, caen tres veces y no se levantan. Les cuesta levantar cabeza porque no obedecen la palabra del Señor. Viven como ellos quieren, hacen como ellos quieren, hablan como ellos quieren, practican lo que ellos quieren, y lo menos que hacen es cumplir la palabra de Dios, es hacer la palabra de Dios. Lo único que no hacen es hablar con verdad. No llaman a las almas al arrepentimiento.
No llaman a los amigos al arrepentimiento. Es por eso que estamos aquí en esta hora predicando la palabra. Hermano, esfuérzate, sé valiente, pero también llevamos a los amigos al arrepentimiento. Vengan a Cristo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser verdaderamente hijo de Dios? Acepta a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Obedece sus mandamientos, obedece su palabra, adora solo a Dios. No te inventes dioses. No hagas dioses de manos. Dioses que no ven, que no hablan, que no oyen, que no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Adora a Dios. Adora a Dios, al Dios vivo, el cual creó los cielos y la tierra. Ese Dios verdadero. Amigo, ven a Cristo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser salvo? Solamente a través de Jesucristo. Ven a los caminos del Señor. Y sigue diciendo 2 Reyes 2:4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, mire, de todo su corazón y de toda su alma. Esto no es de diente a labio, como le digo, hermano. De todo corazón tenemos que convertirlo al Señor, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en los momentos difíciles. Dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa era la promesa que Dios le había dado a David para con su hijo, si guardaba sus mandamientos, que no iba a hacer falta quien reinara en el trono. Gloria a Dios. Alabamos su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Mi alma le adora y le bendice. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Creo que hasta aquí vamos a parar esta predicación esta hora, hermano. Yo espero que usted y yo entendamos qué es esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Animar a otro, claro, a que se levante, a que tenga ánimo, a que siga adelante. Pero nosotros mismos tenemos que tomar la acción de esforzarnos, hermanos, y obedecer la palabra del Señor. Poner por obra la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, ser hombres, para predicar la palabra de verdad, porque se necesita, hermano, valentía para predicar la palabra verdaderamente, tal como es, sacando a la luz el pecado, no pasándole la mano al que está en pecado, diciéndole que va para el cielo, hermano, y nosotros sabemos que no va para el cielo. Lo único que no queremos que sean enemigos nuestros, porque eso es lo que trae, hermano, cuando abrimos la palabra de verdad, sin quitarle ni ponerle. Le decimos pecado al pecado. La gente nos mira mal. La gente se aparta de nosotros. Pero gloria a Dios, si se va a apartar la gente por causa de decir la verdad, pero queremos estar cerca de Dios, queremos tener agradado a Dios, porque es el que se va a encargar de hacernos prosperar en este camino hasta que lleguemos al cielo. Hasta aquí mi parte, hermano. El Señor me lo siga bendiciendo. Espero que se goce conmigo, como yo me he gozado, hermano, hablándole esta palabra en el nombre del Señor. Nos vemos, hermano, primero Dios, si Dios nos lo permite, la próxima semana, el día miércoles, si Dios nos presta salud. Sigamos orando, hermano, los unos por los otros, y no desmayemos, esforcémonos y seamos valientes. Dios nos está llamando a esforzarnos y que seamos valientes. Vale la pena, hermano, esforzarnos. Vale la pena agradar a Dios, porque Dios es bueno y es el único que nos puede ayudar a seguir en este camino hasta que lleguemos al cielo. El Señor me los bendiga.